¿Qué me dirías si te digo que el presidente de los humildes, el abanderado del trabajador, mandó a meter preso y a torturar a Atahualpa Yupanqui por solamente escribir una carta? Sí, es verdad. Quédate y seguí mirando el video que te cuento más. Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, en enero de 1908. De padre con origen quechua del noroeste argentino y de madre con descendencia de vascos de España, el pequeño Héctor se crió en el seno de una familia rural que frecuentaba también visitas a la ciudad de Junín. De padre ferroviario, fue testigo de niño del primer triunfo del radicalismo por elecciones libres en 1916, que dio como ganador a Hipólito Yrigoyen como presidente de Argentina. Empleados de frigoríficos, ferroviarios y peones de campo festejaron al son de una sola proclama, la de la Unión Cívica Radical, la primer fuerza política argentina del siglo XX. El pequeño Héctor tomó simpatía por el radicalismo a muy temprana edad debido a la fuerte influencia de su padre, pero a principios de la década del 20 se convirtió prematuramente en el padre de familia, debido a la temprana muerte de su progenitor. Por obvias razones, Héctor fue creciendo con el fervor radical de la época, que gobernó durante toda la década del 20 en Argentina, con gobiernos como los de Yrigoyen y los de Alvear. Pero en 1930 llega el caos. Un golpe de estado derroca al presidente Yrigoyen y la censura comienza a regentear la Argentina del siglo XX. El radicalismo estaba prohibido no solo para presentarse en los comicios, sino que también para la actividad política, ya que sus dos grandes líderes estaban presos. Pero don Héctor, que ya tenía 22 años, comienza a militar seriamente, ahora sí, en el Partido Radical y se une a varias revueltas e insurrecciones radicales de la época, como la de la ciudad de La Paz, de la provincia de Entre Ríos, en 1932, revuelta liderada por los hermanos Kennedy, Eduardo, Roberto y Mario Kennedy. También estaba el coronel Gregorio Pomar y el escritor Arturo Jaureche, quienes habrían tomado la ciudad de La Paz de Entre Ríos, reclamando la liberación de Yrigoyen, quien yacía preso en la isla Martín García por la junta militar de la época. La revuelta, que duró solo apenas unos días, fue sofocada por el Ejército Nacional y varios de los líderes cayeron presos y otros huyeron al Uruguay, entre ellos el mismo Héctor Chavero. Para esta altura, Chavero ya se hacía conocer en el ambiente de la música, ya que a muy temprana edad había estudiado guitarra, violín y tenía realmente una formación de música clásica realmente admirable, por ser tan joven, con autores tan famosos como Schubert, Beethoven, Bach y Schumann, todas piezas que tocaba Héctor con su guitarra. Pero no fue hasta que viajó a Tucumán durante su etapa de adolescente que en unas vacaciones familiares sintió la música de la tierra. Sintió que la guitarra era la mejor vía para transmitir las voces que escuchaba de la tierra, las voces de las montañas, de los ríos y del cielo. Héctor se había transformado en un folclorista hecho y derecho, y que sumado a su idealismo político e interés por los asuntos de la sociedad más pobre y su olvido, como también las voces de los indígenas, Héctor se transformó en el primer músico profesional y quizás latinoamericano en cantar canciones de protesta. Para los años de la década infame, los años 30, Héctor, quien ya se hacía llamar como Atahualpa Yupanqui, volvió al país en 1934 e iría recorriendo las provincias argentinas buscando inspiración y lugares donde tocar y también trabajar. Se radicó un tiempo en Rosario, pasó por la provincia de Córdoba y también llegó a Tucumán. Luego de un tiempo pasó brevemente por Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y la provincia de La Rioja. Trabajó en las canteras de piedra, en obras de construcción, en estancias como peón, fue arreador de ganados y también, machete en mano, trabajó en los cañaverales tucumanos de azúcar, siendo testigo de la miseria y tristeza de lo que no hablaban los periódicos de la época, pobreríos donde la vida de los patrones y de los trabajadores era tan despareja que todo era desolación, solamente un sobrevivir. De ahí nació la famosa canción El Arriero y su mítica frase: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. El arriero va, el
arriero va. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Ya en los años 40, Don Atahualpa intentó probar suerte con su música una vez más en la capital federal, pero le fue esquiva la suerte. Estamos hablando de las décadas de oro del tango y no había mucho espacio para otros géneros musicales, y menos del interior del país, y mucho menos si en estos temas había palos e indirectas para los políticos de turno. Y es en 1945 donde Yupanqui cambia de rumbo político al ver cómo el radicalismo de la época se había convertido en una fuerza sin líderes que estaba a la deriva y que no proponía ningún tipo de cambio revolucionario luego de la década infame terminada en el 43. Así, Yupanqui en el 45 se afilió al Partido Comunista en el año del estallido peronista del país. Inmediatamente Yupanqui entendió el jueguito peronista del populismo y la manipulación de las masas, y no hubiese pasado absolutamente nada si se hubiera dedicado solamente a cantar con su guitarra coplas de amor, de potros, de domadores, de sierras y de las estrellas como todos los folcloristas de la época. Pero no, Yupanqui, mediante sus coplas y su lenguaje rico a la hora de pegar sin filtro, se puso a opinar sobre situaciones y sobre gente que no se podía opinar. Encima era insobornable y se negaba a actuar en escenarios montados por el régimen que gobernara, argumentando que un cantor debe ser libre y que no debe buscar conveniencia ni alistarse con los patrones. Solo se debe a su público y al pueblo. Algo parecido a lo que hacía y a lo que decía Jorge Cafrune. Si no viste el video que hice sobre él, te dejo el link acá arriba. Sigo. Y Yupanqui no solo tiraba contra los gobernadores, ministros y uniformados que le quitaban la tierra a la gente que estaba asentada desde miles de años ancestrales, por un papelito firmado por un juez de turno, justo a gente que no sabía ni leer ni escribir, sino que también tenía tiempo para bardear a los colegas mismos, tratándolos de pillos y arribistas, y que eran payadores comprados por la política, en una clara referencia, o palo mejor dicho, hacia Hugo del Carril, quien había prestado su voz para grabar la marcha peronista, y otros músicos del ambiente que tocaron para el gobierno de Perón. Pero en 1946 el peronismo llega al gobierno, ahora sí, y se enmarca en una lista negra de artistas que debían renunciar a su trabajo o exiliarse del país porque corrompían el pensamiento de la población. Y adivina qué, Atahualpa Yupanqui estaba en esa lista negra. También hice un video sobre eso que te dejo acá arriba. Para el peronismo, Atahualpa Yupanqui empezó a ser un problema. Primero por estar afiliado al Partido Comunista, y no olvidemos los pensamientos argentinos de la época. Primero todos eran fascistas porque ganaba Hitler la guerra. Luego perdieron la guerra y todos se pusieron en contra de los comunistas, de los nazis, porque ganaron los yanquis la guerra, aunque el fascismo en Argentina mutó en peronismo. Yupanqui fue encarcelado ese año por cantar canciones prohibidas y por averiguación de antecedentes. Además de ser comunista, también había participado de aquella insurrección de La Paz en 1932 contra la democracia del gobierno de Justo. Sí, democracia entre paréntesis. Agustín Justo, precisamente un antiguo amigo de Perón. Pero no fue hasta agosto de 1946, en el conocido Malón de La Paz, que el gobierno peronista le puso fecha límite a Yupanqui. En mayo de ese año había arrancado una marcha silenciosa en la provincia de Jujuy y que tenía por objetivo caminar todas las provincias que quedaban de paso hacia la capital federal. El pedido era uno solo: restitución de las tierras originarias a quien pertenecían desde siempre. A los indígenas de Jujuy se les fueron adosando indígenas de Salta, Tucumán, la provincia de Córdoba, Rosario y todo el sur santafesino, llegando a Luján, en provincia de Buenos Aires, el 30 de julio, a Merlo el 1 de agosto y entrando en la capital federal el 3 de agosto del 46. Los indígenas que venían de a pie desde el norte argentino con un pedido de tierras fueron reubicados en el antiguo hotel de inmigrantes en el viejo Puerto Madero. Al día siguiente y por el resto de las semanas, el reclamo se apoderó del Congreso, la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, hasta que Perón finalmente sale a hablar con los manifestantes, que le confiesan que un señor feudal del noroeste no solo era dueño de las haciendas de esas provincias, sino que además era dueño de sus propias vidas. Este señor feudal se llamaba Robustiano Patrón Costas, quien había sido candidato a ser presidente argentino en 1943, pero el golpe de Estado arruinó todos esos planes. Patrón Costas ocupaba las tierras de los collas y los desalojaba sin contemplaciones. A algunos los tomaba para trabajar en los ingenios azucareros, pero les pagaba lo que quería.
Encima los obligaba a firmar un contrato donde debían trabajar hasta cierta época. Si a alguno se le ocurría desistir o escapar, la policía particular de Patrón Costas te perseguía, te encontraba y te mataba sin ningún tipo de consideración. Pero nunca llegó ningún tipo de respuesta ni de solución del gobierno y el 27 de agosto comenzó la represión contra los manifestantes. Primero de la Prefectura Naval Argentina y luego de la Policía Federal, quien lanzó gas lacrimógeno en el hotel y comenzaron a sacar a los manifestantes de los pelos, tirándolos por las escaleras del hotel y obligándolos a todos a subirse a un tren y a enviarlos a todos de vuelta a casa, sin ninguna respuesta del gobierno. Hay algunos comentarios que dicen que los capangas o capataces de las haciendas jujeñas esperaron el tren que traían a los indígenas manifestantes y los agarraron a latigazos limpios, gritándoles: indios de mierda, ahora van a ver lo que les espera. Vamos a ver si les quedan ganas de ir a protestar a Buenos Aires. Mientras tanto, el 1 de septiembre se publica una carta de puño y letra por Atahualpa Yupanqui, protestando por la represión a la comunidad indígena. Hacé pausa acá si querés leer la carta entera. Sigo. Inmediatamente el peronismo mandó a detener otra vez a Atahualpa Yupanqui, aunque esta vez ya no era un llamado de atención, sino que fue detenido preventivamente y estuvo 6 meses a disposición del Poder Ejecutivo de la cárcel de Devoto. Sí, por una simple carta, Yupanqui se comió 6 meses en cana. Pero pará, porque esto sigue. Yupanqui fue torturado en la cárcel, golpeado, y al respecto de eso, don Atahualpa decía: estuve varios años sin poder trabajar en Argentina. Me acusaban de todo, hasta del crimen de la semana que viene. Desde esos años tengo el dedo índice de la mano derecha quebrado porque buscaban deshacerme la mano para que no tocara nunca más la guitarra y me ponían sobre ella una máquina de escribir y saltaban encima. Pero no se dieron cuenta de un detalle. Me dañaron la mano derecha, pero yo toco la guitarra con la mano izquierda, porque soy zurdo. Todavía, y luego de muchísimos años de aquello, hay tonos como el si menor que me cuesta hacer porque mi dedo aún me sigue doliendo. En esos años, Yupanqui escribió canciones como El payador perseguido, con frases como: por fuerza de mi canto, conozco celda y penal, con fiereza es sin igual, más de una vez fui golpeado, y al calabozo tirado, como tarro al basural. Y otros temas más de popularidad, como El eje de mi carreta, Canto del peón envejecido, Baguala de los mineros, Adiós Tucumán y Luna tucumana. Finalmente Yupanqui fue liberado en 1947, pero fue detenido un par de veces más por el aparato represor del Estado. Lo volvieron a encarcelar, le destruyeron la casa y le robaron las pertenencias en 1948. Perseguido y detenido cada 2 por 3 sin poder trabajar, cantando poco y nada y amenazado de muerte en 1949, Yupanqui finalmente emigró a Francia, donde conoció a Edith Piaf, el gorrión de París, y la suerte cambió para Donata, quien empezó a tocar por toda la Europa de la posguerra. En 1952 regresa brevemente a Buenos Aires y rompe con el comunismo y su afiliación al partido, ya que sus viajes por Europa del Este, la Europa de la Unión Soviética, no le habían dejado muy buenas impresiones acerca del régimen de Stalin. Y años después se refirió al comunismo como un sistema en el que el hombre común y su opinión directamente no cuentan. Yupanqui, ya sin ser comunista, pudo tocar en algunas radios porteñas durante el peronismo, pero volvió a emigrar nuevamente a Europa y cantó en España, en Italia, hizo giras por Marruecos, Egipto, Israel, Japón y luego pasó por Chile, Colombia y Venezuela, donde sacó este tema también. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Yupanqui amaba viajar y conocer las costumbres de la gente de afuera y se radicó definitivamente en París, aunque viajaba cada cierto tiempo a la Argentina, principalmente luego de 1955, año de la caída del gobierno de Perón. Pero con el Pocho, Atahualpa tuvo un encuentro histórico más en los años 60 y ahora cara a cara. Resulta que don Atahualpa dio un par de recitales en Madrid y ahí lo fue a ver Perón, quien estaba en el exilio desde su derrocamiento en 1955. Terminada la función donde Atahualpa Yupanqui seguía cantando sus pesares y los de la gente olvidada, Perón fue a verlo al camarín. Atahualpa recordó aquel encuentro relatando: cuando lo vi a Perón enfrente mío, le digo, qué feo es el desarraigo, ¿no? Cuando usted me mandó al exilio por defender yo a los collas y por decirle que fue un latrocinio embagonarlos y mandarlos al norte así nomás, que era una vergüenza lo que se hacía con mis hermanos, es feo el desarraigo, ¿vio?
A lo que Perón le contestó: entiéndame, Yupanqui, lo que pasa es que fue un lobby que me hicieron la gente de Patrón Costas, el ejército, la gendarmería y el general Filomeno Velasco. Además, cuando uno está arriba, hay que tomar medidas, y si yo no los paraba a ustedes, ustedes me pedían la reforma agraria de fondo, y el país en esos años no estaba para la reforma agraria. Bajo las dictaduras de Onganía y luego de Videla, Yupanqui no pudo volver a pisar suelo argentino, y vivió viajando y llevando el folclore argentino por más y más países. Ya en democracia, en los 80, volvería a la Argentina y sería homenajeado y premiado en varios lugares como Tucumán, Buenos Aires y hasta en el mismísimo París como caballero de la Orden de Artes y Letras. En enero de 1990, con casi 82 años, cantó por última vez en el Festival de Cosquín, y el 23 de mayo de 1992 falleció en Nimes, Francia, a la edad de 84 años. Yupanqui se iba, pero sus canciones y su legado quedaban en los ejes de mi carreta, quedaba en la luna tucumana, en el indiecito dormido, en el arriero, en la zamba del grillo, en la milonga del solitario, en Le tengo rabia al silencio, en las coplas del payador perseguido y en un sinfín de canciones más de su autoría que otros folcloristas tomaron prestados para continuar el legado de Donata por siempre. Si te gustó el video, likealo, comentá qué te pareció o si no conocías la historia y compartilo. Antes de irte te invito a que te suscribas al canal, que es gratis, y apretá en la campanita para que te llegue una nueva notificación cuando subo un nuevo video. Ahora sí, nos vemos el viernes que viene. Me voy escuchando un poco a Donata.